¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta primera temporada de Diálogos Interactivos. Estamos en la tercera sesión. Como ustedes recordarán, el lunes pasado tuvimos o discutimos el tema de trata de personas. El miércoles fue corrupción y ahora toca el tema de hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia hacia una criminalidad relacional. Ya es igual que en las sesiones pasadas, discutir, analizar, interactuar sobre este importante tema que es la violencia juvenil y los factores de riesgo específicos. Entonces, a, a esperar un poco a que se vayan sumando las personas para que comencemos esta tercera sesión, hasta donde la familia es responsable de la delincuencia. Invito a todas y todos a esta sesión, a comentar ahí en el Facebook, también visitar, suscribirse en mi página de YouTube, el canal Un Criminólogo en México. Y bueno, como ustedes saben, ante esta emergencia nacional, pues tratamos de no bajar la guardia, seguir tratando estos temas que desafortunadamente no son pasajeros, sino son constantes desde hace mucho tiempo. Vamos a esperar un poco más, unas más personas. Saludos, Wendo. Me parece que ahorita estamos 10 personas, entonces vamos a esperar a que sean como unas 15, 20 para que iniciemos esta, repito, tercera sesión de la primera temporada dedicada al tema de la violencia juvenil y de los factores de riesgo específicos, en particular el papel que tiene la familia, esta unidad de socialización, en que los jóvenes se involucren en la violencia y la delincuencia. Bueno, vamos a iniciar entonces esta tercera sesión. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a la primera temporada de Diálogos Interactivos. Estamos en la tercera sesión dedicada al tema hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia hacia una criminología cultural. En esta ocasión nos vamos a basar en este libro, en esta obra intitulada de forma similar, hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, historias de jóvenes transgresores de la ley. Es una obra publicada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2018, que fue escrita por el maestro Daniel Kunjama y un servidor. Me parece que ahora mismo es complicado conseguir algunos ejemplares físicos, pero ya desde algunos meses está disponible de forma electrónica en el propio instituto, también en Ubius, en el Sótano, en Gandhi. Entonces, por quien quiera quien quiera adquirir la obra, pues lo puede hacer de forma electrónica. Entonces nos vamos a basar gran parte de lo que hablaremos, de lo que discutiremos en esta tercera sesión, está en esta obra
hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, historias de jóvenes transgresores de la ley. Como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores, la idea es un poco introducir el tema, poner sobre la mesa algunas claves, algunos temas importantes desde mi perspectiva, desde esta experiencia en la investigación y posteriormente pues generar una ronda de preguntas y respuestas, de interacción, de diálogo con todas y todos ustedes. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, el tema es en particular el papel que tiene la familia como factor de riesgo en las carreras criminales o en las personas, en este caso los jóvenes que pues han decidido inmiscuirse o relacionarse con la violencia y la delincuencia. Esta obra, como les decía, es la base de la conferencia. En realidad es parte de una investigación mucho más amplia, mucho más macro, en la cual también el maestro Daniel Kunhama y un servidor iniciamos en 2014. En aquellos momentos, pues el tema principalmente era la violencia juvenil, las pandillas en particular, qué panorama tenía México respecto a las pandillas y la participación juvenil en ellas, sobre todo las pandillas criminales. Nos fuimos dando cuenta en el transcurso de la investigación, pues que más bien México no tiene un problema como Estados Unidos o Centroamérica de pandillas criminales, sino que más bien aquí en nuestra de entrada, pues hay una diversificación muy importante, no es lo mismo las pandillas del norte, las pandillas del centro, las pandillas del sur, pero nos fuimos dando cuenta que el tema más importante era más bien los factores de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jóvenes. Y es así que decidimos pues iniciar una investigación que primero fue de forma cuantitativa, que se publicó en 2014-2015. Es un libro que ustedes también pueden adquirir y que seguramente haré un programa posteriormente sobre los jóvenes en riesgo. En ese entonces salió publicada este libro que se intitula Jóvenes en Riesgo, Pandillas y Delincuencia Organizada en México, publicada en Tirán Lo Blanche y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Este segundo libro es como la parte cualitativa. También nos dimos cuenta en esa investigación pues que había que complementar esa parte cuantitativa, desde la cual generamos un índice de jóvenes en riesgo para cada entidad federativa, que había que completar esa investigación cuantitativa con la parte cualitativa. Es así que nosotros, el maestro Daniel Kunhama y un servidor, nos propusimos en 2016-2017 llevar a cabo esta investigación empírica. Es particularmente reconstruir historias de vida de jóvenes en centros penitenciarios y en comunidades para adolescentes. Esto obviamente tiene un trasfondo, ¿no? Sabemos hoy en día dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la gran cantidad de delitos, la gran cantidad de violencia que se vive no solo en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo, pues es ejecutada y es recibida por las y los jóvenes, ¿no? Es decir, hay un enfoque juvenil, etario muy importante en torno a la violencia y la delincuencia. A su vez son los productores, pero también los que reciben, los que resienten esa violencia. El segundo punto es que esta conclusión de que los jóvenes son los principales actores en el show o en esta historia de la violencia y la delincuencia, pues también tiene que ver con una cierta estigmatización que se tienen desde los estados, desde nuestras sociedades actuales en torno a la violencia y la delincuencia. Es decir, en efecto, sí hay una participación alta de los jóvenes en la violencia y la delincuencia, pero también eso está provocado intencionalmente, por así decirlo, por los propios estados que tienen una mirada estigmatizadora hacia los jóvenes, ¿no? Por eso es que, como les decía, en esa primera investigación nosotros hablamos más bien de jóvenes en riesgo, no hablamos de jóvenes delincuentes o de jóvenes, sino más bien de jóvenes en riesgo, enfocándonos más bien en las condiciones estructurales, sociales, macro, que obviamente generan una precarización juvenil en nuestros contextos y que eso obviamente pues también en muchas ocasiones repercute para que el joven o la joven puedan relacionarse a la violencia y la delincuencia. Entonces, decía, en ese primer momento hicimos un índice de jóvenes en riesgo cuantitativo
y nos dimos cuenta que había que complementar esa investigación con algo quali, con un acercamiento directo hacia los actores, ya no solo desde datos, desde las estadísticas, sino más bien cara a cara, face to face, y fue así que hicimos esta investigación, ¿no? De la cual surge esta obra, esta primer obra que particularmente habla sobre la familia. Eh, como les decía, el objetivo principal es un poco reflexionar solo sobre la violencia juvenil y los factores de riesgo en específico, es decir, conocer, identificar, detectar cuáles son los factores de riesgo que están sobre distintos niveles en diferentes contextos que hacen que los jóvenes pues se relacionen con la violencia y delincuencia. En esta segunda investigación cualitativa, nosotros ingresamos a prisión, ingresamos a las comunidades para adolescentes y entrevistamos o tratamos de reconstruir historias de vida de estos chicos, de estos chavos, para en esa historia, ¿no? Compleja, diversa, de hondo calado, pues identificar cuáles eran los factores de riesgo que en esas historias de vida fueron fundamentales para que ellos se vincularan a la violencia y la delincuencia. Nosotros hicimos historias de vida a través principalmente de 5 unidades de socialización: la familia, la escuela, la cuestión criminal. Este libro, que salió en 2018, solo habla de la familia. Es decir, que en eso estamos, tanto el maestro Daniel Kunjama como un servidor, preparando próximos productos que uno, los demás versarán sobre el barrio, sobre el trabajo, sobre la escuela. Este primer libro es solo sobre la familia. ¿Por qué este primer libro habla sobre la familia? Porque sin duda, por un lado, se ha convertido en un cliché de las ciencias sociales y particularmente de la criminología. Tú hablas con las personas comunes y corrientes sobre la violencia, sobre la delincuencia, las noticias, los hechos que están sucediendo en nuestro país, y no hay quien, o más bien, no falta quien te diga que tiene que ver con la familia, tiene que ver con los padres, tiene que ver con ese núcleo familiar, con esa unidad básica en la cual el sujeto se ha desarrollado o no se ha desarrollado desde esta perspectiva. Entonces se ha convertido como en un cliché y pareciera que la familia pues es el factor más importante, ¿no? O la causa más importante de la delincuencia y la violencia. Y por otro lado, pues al final de cuentas hay una ausencia, a pesar de que ha sido un cliché dentro de las ciencias sociales y dentro de la criminología, pues hay una ausencia de investigaciones cualitativas, de investigaciones profundas respecto al papel que juega esta importante unidad de socialización, este importante ámbito en la violencia y la delincuencia. Entonces fueron como los dos puntos que nosotros decidimos, pues, desde los cuales decidimos nosotros partir para precisamente que el primer producto de esta macro investigación familia y no el barrio, o no la escuela o no el trabajo, que sin duda son muy importantes, pero la familia como pues es un cliché, ¿no? Es algo que está desde la comunidad, desde el conocimiento ordinario. Eh, ¿Cómo se compone el libro? El libro se compone de 3 apartados, ¿no? En un primer momento hacemos un análisis estadístico, ¿no? Una aproximación estadística, en particular de las familias, ¿no? Como ustedes saben, desde los años 90, 80, las tipologías de las familias están cambiando, ya no es la familia nuclear, donde está el padre, la madre, los hijos, los hermanos, sino que ahora tenemos un montón de diversas familias, familias homoparentales, familias extensas, hay muchísimas tipologías ahora y gran parte, y eso es importante desde la criminología, gran parte de algunos autores de que esta modificación en torno a cómo se conforma la familia puede ser uno de los factores de riesgo que haya que investigar, ¿no? Entonces hablan de que es que ya no está el padre, ¿no? La ausencia del padre o la ausencia de la madre, los hogares con jefaturas femeninas, hablan de que son factores de riesgo per se para incrementar la violencia y la delincuencia. Sin embargo, nosotros, ya lo aclararemos más adelante, lo que decimos es que la familia
sin duda está atravesando una crisis, pero no es una crisis necesariamente que esté vinculada con la estructura de la familia, sino más bien en cuanto a las funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros decimos en este libro es que no importa si no está el padre o no está la madre, si el chico creció con los tíos, con los abuelos, con amigos. Aquí el punto es que más bien la violencia y la delincuencia están relacionadas cuando las funciones de la familia no están o están deterioradas. Esas funciones tienen que ver con la protección, tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con otro tipo de cuestiones, pero no con la estructura, porque eso ha dado pie muchas veces, repito, pues, a criminalizar o más bien a victimizar ciertas tipologías, ¿no? Por ejemplo, ahora que en el programa de prevención social de las violencias y la delincuencia, eh, en la administración pasada de Peña Nieto, uno de los factores de riesgo que se tomaban eran precisamente los hogares con jefaturas femeninas. Es decir, que ya por ser una madre soltera, ¿no? Con hijos, ya automáticamente era un factor de riesgo de que el niño o que la niña se involucrara en violencia y en delincuencia. Entonces, lo que nosotros decimos más bien en este libro es que son las funciones lo importante y no tanto las estructuras. Pero les decía, en efecto, desde los años 80, 90, ha habido una modificación en la estructura familiar. Ya no todavía sigue siendo dominante, por supuesto, la familia nuclear, pero cada vez las familias son mucho más o menos numerosas, ¿no? Se tienen a lo mucho un hijo, los divorcios, como ustedes saben, han incrementado, los matrimonios han disminuido. Entonces, estamos en una transformación, ¿no? Diría Bauman, de las sociedades líquidas, donde la familia como este mecanismo, pues sí, una camisa de fuerza ante el hiperindividualismo en que vivimos, pues obviamente las nuevas generaciones no están pensando en formar una familia, sino más bien en satisfacer sus propios intereses individuales, sus propias metas individuales, su vida de éxito, de consumo, en fin. Entonces, en efecto, en ese apartado primero del libro, nosotros hacemos una discusión, un análisis muy importante de cómo la familia, o las familias más bien, se han modificado en sus estructuras y sus funciones. En particular, esto es muy importante también decirlo, no es un cambio que sea homogéneo, es decir, no estamos ante, en efecto, en todos los países, en todas las clases sociales, en todos los estados de la República, en todos los municipios, ante estas transformaciones. En México esto es heterogéneo, hay municipios o hay lugares, hay comunidades donde en efecto esta transformación se ha dado, pero en otros, sobre todo en clases más precarias, la familia sigue siendo muy importante. Las familias, por ejemplo, en el contexto rural, en los contextos semiurbanos, en fin. Entonces, es importante también complejizar esta idea de la transformación de las familias, que no es homogénea, sino que depende mucho de otras variables como la clase social, como el contexto cultural, como el contexto económico. Ese es por una parte, ¿no? El libro hace una aproximación estadística de cómo están las familias en nuestro país. Otro punto que también nosotros subrayamos es el contexto económico y social de las familias mexicanas. Muchas de ellas, desafortunadamente, pues viven al día, ¿no? Ya hoy estamos ante esta emergencia nacional por COVID-19, ha generado múltiples consecuencias y ha visibilizado no solo la deficiencia en las instituciones de salud, la falta de personal, de equipo, sino otras cuestiones sociales como por ejemplo la desigualdad, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero que pareciera ocultarse, pareciera negarse. Bueno, ahora, como ustedes lo vieron, muchas personas, a pesar de ante estar ante esta emergencia nacional, pues por sus condiciones de vida económicas, pues difícilmente se pueden quedar en casa teniendo un sueldo base. Entonces, también nosotros subrayamos en este libro condiciones económicas y sociales en las cuales están atravesadas las familias mexicanas y que desafortunadamente pues nos dan un panorama no alentador. Muchas veces también eso influye en la violencia familiar, en la violencia de pareja, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, ese primer apartado que nosotros dedicamos es precisamente
a las cuestiones estadísticas, ¿no? Por un lado de la familia y por otro, pues de la violencia juvenil. Como ya les comentaba, en efecto, si nosotros estadísticas oficiales, pues veremos que la violencia en nuestro país es una cara juvenil, una cara de adolescentes, de jóvenes, incluso desde el 2008-2009 México tiene lo que se le llama un bono demográfico, es decir, gran parte de la población en México son jóvenes, a diferencia, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que también es otra cuestión que se ha visibilizado con el coronavirus, con el COVID-19. México principalmente tiene una población joven, y eso también ha permitido pues que gran parte de las personas jóvenes que se inmiscuyan, o más bien gran parte de las personas que se inmiscuyen en la violencia y la delincuencia, pues sean jóvenes. Por eso es que vemos que el porcentaje que representan los jóvenes, por ejemplo, de las personas que están sentenciadas, pues prácticamente es el 50%, ¿no? El 50% de las personas que están sentenciadas por algún delito en nuestros centros penitenciarios son jóvenes, ¿no? De 18 a 29 años de edad. Y también, como les decía, esto se puede visualizar en cuanto a las víctimas, quienes más resienten, quienes más son golpeadas por los delitos, por estas violencias, también son jóvenes. Entonces, por eso decíamos que la cara de la cuestión criminal, de la criminalidad y la violencia en nuestro país es una cara juvenil, y eso también lo subrayamos y lo ponemos en este libro desde este acercamiento estadístico. En un segundo momento, lo que nosotros hacemos es más bien esta parte ya de poner sobre la mesa, ¿no? En las páginas, los testimonios que nosotros recogimos. Son 20 historias de vida, ¿no? 20 historias de vida, la que nosotros recogemos, la que nosotros hicimos tanto en centros penitenciarios de la Ciudad de México como en comunidades para adolescentes. Entonces son 20 historias de vida, eso es muy importante tenerlo en cuenta, dado que los factores que nosotros identificamos, que detectamos, pues solo operan en estas 20 historias de vida. Es importante decirlo, que saben, no existe teoría general de la criminología, no existe teoría general del delito, no existe teoría general de la violencia. Hoy, como criminólogas y como criminólogos, sabemos que más bien son un cúmulo de factores que interactúan. Ya no es esta causa o esta única causa la que puede pues resolvernos el problema o la incógnita de por qué una persona delinque, por qué una persona transgrede las normas sociales. Entonces no existe teoría general del delito y en consecuencia pues hay que observar una multiplicidad de factores. Entonces estos factores que nosotros identificamos en las 20 historias de vida que nosotros recogemos de centros penitenciarios y de comunidades para adolescentes son solo factores que operan para ellos, ¿no? No es de que, bueno, un factor de riesgo lo presentó X persona y eso, o por eso se va a universalizar a las personas que no hemos entrevistado, a las personas que no les hemos reconstruido su historia de vida. La criminología en ese sentido tiene que ser bastante cautelosa, ¿no? Aunque ello pues sea no bien visto por la política o por las cuestiones pragmáticas que, como ustedes saben, siempre están buscando causas generales o factores generales que puedan pues permitir o facilitar la política pública. Desafortunadamente, nosotros como criminólogos nos damos cuenta de que es mucho más difícil, ¿no? De hecho, nosotros hablamos en este libro de factores de riesgo en específico. Es decir, que cada joven, cada historia de vida tiene sus propios factores de riesgo. Cada delito, incluso si hablamos con dos personas que están sentenciadas por el delito de robo, sería absurdo pensar que tienen los mismos factores por ser el mismo delito. Cada uno de ellos enfrenta la situación de diferente forma, cada uno de ellos piensa distinto, tiene sentimientos, tiene simbolismos diversos que hacen que obviamente exprese el delito en diferentes formas, ¿no? Entonces, nosotros por eso es que hablamos de factores de riesgo en específico. Cada joven tiene su propia historia de vida y cada joven tiene sus propios factores de riesgo. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros pudimos observar cinco factores de riesgo, ¿no? Que es los que vamos a comentar ahora. Entonces, les comentaba, ¿no? Este ya segundo apartado, después de la aproximación estadística en el libro, ya habla más bien de los testimonios, ¿no? De esas reconstrucciones de historias de vida que nosotros hicimos de estos 20 jóvenes para identificar así los factores de riesgo en específico. Como les comentaba en un principio, las entrevistas versaron sobre estas 5 unidades de socialización, ¿no?
la familia, el barrio, la escuela, el trabajo y la cuestión criminal o la vida criminal. Sin embargo, en este libro solo estamos desarrollando, solo estamos analizando la parte de la familia. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que nosotros identificamos en estas 20 historias de vida? Por un lado, la ausencia familiar, ¿no? Fue uno de los factores clave que nosotros pudimos advertir no en una, sino en varias historias de vida, lo que obviamente nos permite a nosotros, además de ya estar vinculado este ausentismo familiar o esta ausencia familiar por otros teóricos a nivel nacional e internacional, de precisamente ponerlo sobre el libro, ¿no? El ausentismo familiar. Y algo que nosotros también identificamos dentro de este factor del ausentismo familiar es que históricamente se ha analizado, se ha abordado como un ausentismo físico, ¿no? En ese sentido, pues se habla de que si no está el padre que representa la ley, pues es mucho más probable que el joven no tenga límites, no tenga frenos y entonces se vincule mucho más a la transgresión de las normas, ya sea sociales o positivas. O que si no está la madre, que la crianza, que los de crianza, los procesos de aprendizaje, el apego, en fin, ¿no? Nosotros lo que más bien observamos en estas 20 historias de vida es lo que nosotros llamamos un ausentismo presente, ¿no? Que pareciera algo contradictorio, ¿están o no están? No, más bien están, pero no están. Es decir, en muchas de las historias de vida, de las reconstrucciones de historias de vida que hicimos en centros penitenciarios y en comunidades para adolescentes, nos identificamos que en efecto estaba la estructura familiar, ¿no? Que estaba el padre, la madre, los hermanos, los hijos. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar más en el tema de las funciones de la familia, es algo así como la calidad, ¿no? La calidad del tiempo, la calidad de esas funciones, pues observamos que pese a estar papá, a estar mamá, pues en realidad aún hay una ausencia de funciones, hay una ausencia de interacción, hay una ausencia de comunicación. Y quisiera yo leerles en ese sentido un testimonio donde nosotros podemos advertir este ausentismo presente. Les voy a leer así tácitamente, literalmente, el testimonio de uno de estos jóvenes del reclusorio Oriente. Él dice, es que me siento solo y pues mi mamá como todo el día trabaja, no platicaba con nosotros. Nomás llegaba, comía, se dormía, descansaba y ya está ahí. Y pues yo quería platicar con alguien, alguien que yo tenía a mis tías, a mis tíos, a todos, pero ni a uno le tenía confianza, no le tenía confianza a nadie. Yo quería hablar con mi mamá, nunca se prestaba. ¿Qué tienes? Me decía. No, me siento mal, quiero platicar, le decía. Mi mamá me decía que no. Llegó cansada o le contaba y se quedaba dormida, no me escuchaba. Mi papá venía de cada vez que él quería, cuando teníamos problemas, nunca estaba con nosotros, mi papá nunca estuvo con nosotros, nunca, mi papá no iba, la que iba más era mi mamá, ella estaba más a cargo de mí, de nosotros, de nuestros hermanos, mi papá no iba nunca. Entonces ahí, como les decía, obviamente es una ausencia intermitente, ¿no? De parte del padre, pues hay una presencia intermitente, ¿no? Está solamente cuando están los problemas, cuando se exige de su presencia, cuando hay que tomar decisiones, en fin. Pero la madre, a pesar de que está presente, pues es como si no estuviera, ¿no? Y en esta historia en particular, pues tiene que ver con las exigencias de mercado, que como ustedes saben, también han modificado mucho las estructuras familiares o las funciones de las familias. Con nuestros padres, nuestros abuelos, pues había mucho más tiempo de calidad, había mucho más tiempo que los padres pasaban con los hijos. Ahora es muy complicado, dado que ambos padres, ambos progenitores tienen que trabajar, los horarios de trabajo son pues poco flexibles. Entonces, aquí vemos cómo la madre llegaba en la noche, ¿no? Harta del transporte público, del tráfico, de X situación, y obviamente lo único que quería era llegar a descansar y el hijo, ¿no? En la casa, por el contrario, esperaba a su madre para contarle cómo le había ido en la escuela, cómo le había ido con sus amigos, qué había aprendido, algunos problemas que tenía, y la madre le decía, deja de estar chingando, ¿no? Vengo cansada,
Entonces, vemos ahí cómo se verifica esto que les comentaba del ausentismo presente, que se repite en muchas de las familias mexicanas, ¿no? Muchas de las familias eh, en estos contextos del capitalismo tardío, ¿no? O de la modernidad tardía, donde en efecto pueden estar los padres, pero hoy eh, entre otros motivos, por ejemplo, las exigencias de mercado o también la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, los celulares, las computadoras, las tablets, pues hacen una barrera, ¿no? Invisible entre adultos y jóvenes. Y eso obviamente pues repercute en cómo los jóvenes se van a desarrollar, cómo van a encontrar las posibles respuestas a sus problemas, cómo empiezan a buscar a otro tipo de actores para pues ayudarse, para sentirse vivos, para sentirse importantes, ¿no? Entonces, este factor nosotros le llamamos, como les comentaba, el ausentismo presente. Otro de los factores que también nosotros identificamos en estas 20 historias de vida, ¿no? Respecto a la importancia o al papel que juega la familia, es la violencia, ¿no? La violencia en la familia, saben, históricamente y sobre todo en nuestro país, en países similares, se pensó que la violencia era una forma de enseñar, una forma de castigar, una forma de que el joven o que el niño aprendiera ciertas cosas y obviamente esa violencia pues era gradual, ¿no? En muchos casos pues no pasaba de la nalgada, no pasaba de un regaño, pero en otros tantos pues desafortunadamente llegaba a una violencia ya transformada en un maltrato infantil, en un maltrato hacia niñas, niños y adolescentes que pues marcaba su vida. Y es así que nosotros pudimos advertir en varias de estas historias de vida cómo muchos de ellos sufrieron maltrato por parte de sus padres, por parte de sus madres, cuando ellos eran pequeños e incluso en algunos casos recuerdo, pues se tuvo que intervenir, ¿no? El DIF, ¿no? Para que pudiera rescatarlos de este ambiente de violencia familiar y ponerlos en protección del Estado, en protección de estas instituciones. Entonces, la violencia en la familia sigue siendo un factor muy importante. Repito, es un factor de riesgo específico, porque así como vimos en algunas historias cómo esta violencia, por ejemplo, del padre hacia la madre, era un factor de riesgo, dado que el joven después en sus relaciones posteriores reproducía estos modelos de violencia, como también puede que en otras historias ese mismo factor o ese mismo escenario de violencia del padre hacia la madre haya sido un factor protector de que el joven dijera yo no me quiero parecer a mi padre, ¿no? Yo quiero cambiar mi historia, yo no quiero violentar de esa manera a la pareja. Decía que es muy complejo, es cada vez mucho más complejo dado los factores que están interactuando entre sí. Pero bueno, la violencia familiar, repito, fue uno de los factores que nosotros pudimos en estas 20 historias de vida, que como les decía, tiene que ver con cómo nosotros pensamos que es la mejor forma de criar y que muchas veces en ocasiones pues se pensó y todavía se piensa que la violencia es la mejor forma, ¿no? De educar a nuestros hijos. Otro de los factores que también nosotros identificamos tiene que ver con la influencia familiar. eh, Así muy neutral. En varias historias de vida nosotros pudimos identificar que quien invitaba o quien iniciaba al joven estado en la violencia y la delincuencia era un familiar, en particular el primo, ¿no? El primo era el que invitaba a robar en la primera ocasión, o el primo era el que lo invitaba a conocer a otras personas, a organizaciones criminales, a vender droga, en fin. Entonces nosotros identificamos este factor como es la influencia familiar que rompe obviamente con esta idea romantizada, igual que el factor anterior, de pensar que la familia o que el núcleo familiar siempre es el ámbito que te protege, que siempre es el ámbito que donde vas a estar mucho más segura o seguro. En estos casos nosotros nos damos cuenta que no, que incluso la familia pues es el primer núcleo o el primer ámbito donde se dan este tipo de transgresiones, ¿no? Que pueden ser extremas como el caso de las familias ya criminógenas donde el abuelo, el padre, el hijo se dedican
violencia, se dedican al robo, se dedican a ciertas prácticas criminales. Entonces es muy importante, como les digo, esto obviamente nos da una enseñanza de que no podemos generalizar, no podemos decir, bueno, este caso que me llegó, pues hay que trabajarlo con la familia. Muchas veces, por ejemplo, esto nos permite hablar de ello. Muchas veces en centros penitenciarios se piensa que la familia va a ser fundamental para lograr la reinserción del sujeto que está privado de su libertad. En ocasiones la familia pues es el núcleo donde se dan este tipo de transgresiones. Entonces, en estos casos es mucho más viable dejar de lado a la familia, ¿no? Entonces, son experiencias que nos van mostrando de que, repito, en criminología no hay una teoría general, no hay causas universales, no hay generalizaciones, sino más bien especificaciones, complejidades que hay que ir descifrando. Otro de los factores también que nosotros pudimos advertir fue la disciplina familiar, la disciplina y la familia, que está muy vinculado al factor de la violencia, ¿no? UNICEF nos dice que principalmente hay tres modelos, ¿no?, de educación o de crianza hacia las y los niños. Uno de ellos es el autoritario, otro es el neutral, por así decirlo, y finalmente el indiferente. El problema está más bien en los extremos, ¿no? Tanto en el autoritario como en el indiferente, mismos que pudimos verificar en varias historias de vida. O bien los padres eran muy autoritarios, decidían prácticamente todo lo del niño, lo de la niña o del adolescente, se vestía, qué se iba a comprar, qué pantalón, a qué escuela ir, con quién salir. Entonces ahí pues prácticamente anulaban la participación al hijo como una persona, ¿no? Muchas veces se piensa que los hijos son propiedad de los padres, pero no, más bien son personas que hay que dejar que tomen sus propias decisiones, o bien veíamos familias o padres o madres que eran indiferentes, sobre todo en las generaciones presentes, como lo dice algún filósofo, hoy los padres están pues preocupados por ser alguien frente a los hijos, y muchas veces eso genera que los padres sean indiferentes, que sean pues buena onda, ¿no? Los amigos de los hijos, y con tal de quedar bien con los hijos, uno les o permite que hagan lo que quieran. Entonces estamos en ese otro modelo que es, según la UNICEF, un modelo de indiferencia donde los padres pues no ponen, donde no hay límites y los hijos terminan haciendo lo que quieren. Sin duda, UNICEF lo repite, el modelo ideal pues es el modelo neutral, donde sí, en efecto, hay reglas, pero estas reglas se componen o se diseñan con la participación activa de las y los hijos. Entonces, en los dos extremos no hay, o por un lado hay muchas reglas, no hay participación, o por otro lado hay una excesiva participación, ¿no? Que obviamente deja para una ausencia de ley, una ausencia de límites. Nosotros pudimos verificar estos modelos, tanto el autoritario como el indiferente, en varias historias de vida, ¿no? Donde, repito, los padres prácticamente anulaban la participación del joven, o bien eran indiferentes, y el hijo pues prácticamente podía llegar a cualquier hora, podía meter en su casa amigos con los que traficaba, podía inmiscuirse en varias cosas sin que los padres o madres se enteraran, o más bien si estaban enterados, les era indiferente. Entonces nosotros pudimos identificar estos factores de riesgo, ¿no? Que, repito, son factores que solo operan, solo aplican en estas 20 historias de vida. Son brújulas, sin duda, eso tampoco debe dar lugar a no tener en cuenta este tipo de investigaciones. Son brújulas, pero repito, son brújulas que hay que tomar con cautelas. Cada caso es diferente, cada historia de vida tiene sus propios factores de riesgo. Entonces nos parece que es un libro pues tal, ¿no? Por un lado porque se hace criminología de campo. Ustedes como criminólogas y como criminólogos saben que esto es muy complicado. Hay muchísimas obras en el mercado. Desafortunadamente, la mayor parte de las obras de criminología en nuestro país pues, son obras teóricas, son obras sobre la historia de los pensamientos criminológicos, y muchas veces pues malos libros, ¿no? Donde no explican muy bien las teorías, donde no explican muy bien los factores, pero digo, la mayor parte son teóricos, son
son importantes sin duda, pero hay una ausencia de obras empíricas, de obras que sean producto de la investigación cualitativa, de investigación cuantitativa, que nos puedan dar alguna luz sobre el problema de la violencia y la delincuencia. También es muy importante decirlo, y que eso es también, como ustedes veían en el cartel, parte del título, hacia una criminología relacional. Y es que el maestro Daniel Kunhama y un servidor incluso proponemos una tipología, ¿no? O un tipo de criminología en este libro que le llamamos criminología relacional. ¿A qué nos referimos? Como ustedes saben, la criminología lleva prácticamente 150, 200 años tratando de responder a la pregunta de por qué una persona, de personas o una entidad política o una persona moral, por ejemplo, ahora también se discute eso en el derecho penal, por qué ese tipo de personas comete transgresiones a las normas sociales. Y entonces, a partir de esa pregunta, pues se han desarrollado infinidad de respuestas, ¿no? Que podemos clasificar en tres paradigmas: positivismo, el interaccionismo y la crítica. Los dos extremos, pues por un lado es el positivismo, que dice que el problema está en la persona, el trastorno antisocial de la personalidad, la pobreza, la falta de educación, la desigualdad, todo ese tipo de cuestiones que pues muchas veces el conocimiento ordinario, ¿no? Es decir, cualquier persona a la que tú le preguntes podría ser criminólogo positivista. Y por otro, la crítica, que más bien nos habla de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las estructuras para generar violencia y delincuencia. En esos tres paradigmas, pues se han dado distintas respuestas a esa pregunta, y lo que nosotros más bien hacemos en esta obra es tratar de hacer un puente entre las perspectivas individuales, clínicas, y las perspectivas socioestructurales. Por eso es que nosotros entendemos que la familia, un poco acudiendo a Pierre Bourdieu, un filósofo francés, la familia es una estructura estructurada que estructura, ¿no? Pareciera un trabalenguas, pero es una idea significativa que nos pone sobre la mesa como la familia, por un lado, es una institución, ¿no? En efecto, es una unidad de socialización, pero no está aislada de otras unidades, de otras instituciones. Es así como, por ejemplo, lo que les decía, las modificaciones en el mercado de trabajo, el que hoy los padres y las madres tengan que salir a trabajar, pues tiene que ver con una modificación en el mercado, es decir, con un cambio en la institución económica mundial. Y eso ha impactado en cómo ahora se conforma o cómo se piensa, cómo se desarrolla la familia. Por eso es que es una estructura, pero que no está aislada de otras estructuras. Por eso es una estructura estructurada, ¿por quién? Por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, pero que a su vez también va a estructurar a sujetos, va a estructurar a miembros de la familia. Y es ahí donde empezamos a observar yo le llamo el círculo de la violencia, ¿no? Donde están primero las instituciones políticas y económicas dominantes, ¿no? Que en nuestros países actuales pues es el capitalismo, el capital es el que ordena gran parte de la realidad. Después vienen estas instituciones medias, como puede ser la escuela, como puede ser el trabajo, la familia. Después vienen los sujetos, y los sujetos también hay una interacción entre ellos, y después hacia afuera, ¿no? Hacia la realidad, hacia ese contexto. Y entonces así nosotros vamos viendo un poco la ruta, la etiología, que es un poco pues el objetivo de las criminologías, ¿no? Saber de dónde viene, de dónde proviene, no solo el cómo, sino de dónde surge este tipo de violencias. Esto es muy importante porque nosotros, como objeto de estudio en el libro, pues no son los delitos. Nosotros no nos interesa saber por qué delito está el sujeto en prisión, sino más bien las violencias que están atravesaron o que atravesaron su historia de vida, ¿no? Y que pueden ser violencias estructurales, violencias criminales, violencias sociales, ¿no? Como en efecto nos dimos cuenta, la pobreza, la desigualdad social, las deficiencias en las funciones de la familia, algunas prácticas criminales, la discriminación, la estigmatización, un montón de fenómenos, ¿no? Ahora como criminólogos ya se sabe que algunos autores le llaman acumulación de conflictos, ¿no? Y que eso es muy importante porque desde el derecho pues está sentenciado por algún delito. Como criminólogos
vamos, entrevistamos, hacemos una reconstrucción de sus vidas y nos damos cuenta pues, de que en efecto sí puede estar por delito de robo, pero tiene otros delitos, tiene otro tipo de violencias que están conectados entre sí y que si no los logramos descifrar, que si no los logramos entender, pues nunca vamos a generar propuestas efectivas, concretas para la prevención de las violencias y la delincuencia, ¿no? Entonces, un poco fue comentarles esta experiencia, ¿no? De cómo la familia, pues sí, en efecto es importante, como lo es como es la escuela, como es el barrio. Creo yo que cada vez la familia es menos importante, ¿no? No sé, esto habría que discutirlo con todas y todos ustedes, pero me parece que eh, si nosotros observamos las transformaciones contemporáneas, ¿no? De la sociedad, veremos que cada vez tienen menos peso la familia, el trabajo y la escuela, que se supone eran tres instituciones muy fuertes en la modernidad primera o en la primer modernidad, y que estas tres instituciones pues, han sido o están siendo socavadas, ¿no? Por el capitalismo, por otras fuerzas de mercado. Incluso ahí ponemos un esquema muy importante de cómo la familia históricamente se ha transformado, ¿no? Este esquemita, ¿no? Que es extraído de un libro que les recomiendo mucho que escribe Johan Harari, de Animales a Dioses, y él habla de cómo en el círculo premoderno la familia era fuerte y cómo en el círculo moderno la familia y las comunidades son débiles frente a individuos fuertes, estados y mercados fuertes. En efecto, si uno mira, por ejemplo, las investigaciones de Moran, las investigaciones eh, que planteaban un poco el cómo funcionaban las sociedades premodernas, pues eran principalmente a través de la familia, ¿no? La familia como, como una matriz que ordenaba los aspectos de su alrededor. Y hoy en día cada vez el mercado es más fuerte, los individuos son más fuertes, por eso les decía, la familia en ese sentido, pues es un obstáculo a generar o alcanzar nuestro éxito personal. Por eso es que hoy en día hay más divorcios, hay menos matrimonios, hay menos hijos, hay familias mucho menos numerosas. Estamos entrando a una transformación mundial, económica, social, cultural, política muy importante, ¿no? Entonces sí es importante, pero hay que decir por qué. Por eso les decía, se ha convertido en un cliché. Sí, toda la delincuencia y la violencia tiene que ver con la familia. Bueno, sí, pero ¿cómo se expresa? ¿Cómo se desarrolla? Y eso es un poco lo que nosotros tratamos en este libro de responder, ¿no? A través de historias de vida concretas, cómo es que la familia en ellos influyó para la violencia y la delincuencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que profundizara yo respecto al libro, respecto a los temas de la violencia juvenil, de los factores de riesgo en específico, de la importancia de la familia en sus historias de vida, no sé. Repito, es un libro que ustedes pueden conseguir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Ubius, en el Sótano, en Gandhi. Pues es un libro, me parece importante, ¿no? Ya lo decía, hay una ausencia de estudios empíricos, de criminología cualitativa, y pues la obra trata de llenar ese vacío, ¿no? Sin duda, todas las obras son perfectibles, ¿no? Pero es un paso importante. Ya el libro ya lo hemos, pues, presentado en diversas opciones, ¿no? Aquí nos dejará mentir Wendo Sabas, lo presentamos en la Escuela Nacional de Antropología en la UNAM, ¿no? En trabajo social también, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por supuesto, en diferentes universidades, en el Univer, en CLEU. No sé si tengan alguna pregunta, una cuestión que nos permita interactuar, que nos permita dialogar. El bajo control de impulsos es un factor que es predominante entre las diversas violencias en la familia. Tener una comunicación asertiva.
Bueno, el bajo control de impulsos en realidad es un factor clínico, ¿no? Si ustedes recuerdan, como criminólogos, nos pintan siempre el esquema de la peligrosidad, ¿no? Del estado peligroso o del estado de la temibilidad, que así inició primero en la escuela positivista italiana y que tradujo en el estado, en el esquema del estado peligroso, y nos habla de que hay una fórmula ahí entre factores de riesgo, entre causas individuales, entre causas sociales, y que uno de ellos es el control de impulsos, ¿no? La baja impulsiva, sí, el bajo control de impulsos como un factor. Se ha estudiado y en efecto sí se ha determinado que, sobre todo en la población penitenciaria, las personas que están sentenciadas por robo tienen un bajo control de impulsos y es por eso que, pues, cuando fracasan, ¿no? Socialmente en los ámbitos de la educación, del trabajo, difícilmente pueden enfrentar, tener una resiliencia, ¿no? Que es un concepto que se maneja, sobreponerse a las adversidades y eso, pues, que más bien se vinculen a una violencia o a una oportunidad ilegítima, diría Merton, ¿no? Entonces, el bajo control de impulsos es algo que se ha investigado desde la perspectiva clínica. Repito, también, si nosotros vemos, por ejemplo, a Travis Hirschi, es un sociólogo norteamericano, también es fundamental en su teoría del control. Él habla, fíjense, fue muy importante porque él, en vez de preguntarse por qué las personas delinquen, se preguntaba por qué las personas no delinquen, por qué las personas siguen la ley. Y se dio cuenta que el control es fundamental, sobre todo el control en las familias, el control que generan para que sus miembros pues no se inmiscuyan o no se relacionen en actos delictivos, en actos violentos. Entonces él decía que era fundamental el control, ¿no? Que la familia ejerce sobre el individuo, pero que también el individuo ejerce sobre sí. Por ejemplo, recuerdo que decía, cuando la persona no que perder, pues es mucho más probable que se inmiscuya en la violencia y en la delincuencia, ¿no? Al contrario, cuando la gente pues está casada, tiene hijos, tiene un buen trabajo, tiene un proyecto a futuro, pues es mucho más complicado que se inmiscuya o se relacione en la violencia, ¿no? Entonces eso tiene que ver con ese control que digo, habría que vincular los impulsos con lo social. Digo, eso eh, aclaro, ¿no? Siempre mi perspectiva siempre ha sido más social, no clínica. Digo, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ahora estoy estudiando el doctorado en Sociología en la UNAM. Y siempre una de las críticas que se tiene al positivismo clínico, pues es que los, eh, los maestros, los representantes de esta corriente, pues nunca logran explicar de dónde vienen impulsos o de dónde viene ese proceso, si no es que es social, ¿no? O sea, al final pareciera que es algo que tenemos dentro y que sale, pero no, más bien sale y se representa en un texto. Por eso es que creo yo que cada vez las aplicaciones tienen que ser más sociales. Eso no quiere decir que neguemos o que dejemos de lado las perspectivas clínicas, individuales, psicológicas, psiquiátricas, psicoanalíticas, ahora, por ejemplo, en la neurocriminología, pero si no las interpretamos bajo un contexto cultural y social, pues me parece que son cosas, ¿no? Que no se pueden interpretar, que no tienen vida. Entonces, el bajo control de impulso sí es un factor muy importante individual, pero habría que relacionarlo y mirarlo desde otras perspectivas, ¿no? Desde la criminología, ¿cómo se pueden con las familias para la prevención de las violencias y la comisión de los delitos? Sin duda es uno de los puntos más importantes, ¿no? Ya decíamos las sesiones anteriores, en la sesión que se tuvo también, no sé si siguieron la sesión virtual de criminología aplicada en el CLEU, en la plataforma del CLEU, decíamos precisamente que hoy la criminología debe de desarrollarse más en la parte de la prevención. Eh, sí es importante hacer diagnósticos, es importante generar teorías, conocimiento,
pero también de todo ello, pues hacer intervenciones específicas, ya sea en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en el sistema penal, en los centros penitenciarios. Entonces, en ese sentido, sin duda es muy importante que la criminología pueda intervenir en las familias. Sobre todo ahora se hace a través del sistema penitenciario, ¿no? Desafortunadamente diría yo, porque como sabemos, pues en el sistema penitenciario los problemas sucedieron. Entonces ahora, por ejemplo, hay un cambio, como ustedes saben, desde el 2008 se da esta reforma en materia de seguridad y justicia. eh, ya no se habla de rehabilitación, adaptación social, sino de reinserción social. Y eso es un cambio no solo de palabras, sino es un cambio de contenido, un cambio de perspectiva que habla de la importancia cómo el operador del sistema penitenciario, sea criminólogo, psicólogo, trabajador social, pues tiene que trabajar con la familia, tiene que trabajar con la comunidad del sujeto. Eso es muy importante a partir de este nuevo paradigma de la reinserción social, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy arduo, muy importante, haciendo en las comunidades para adolescentes, en los centros penitenciarios ahora, de cómo lograr inserción social a través de vincular o de hacer partícipe a las familias para prevenir las violencias, en este caso la reincidencia. También se está dando mucho, sobre todo nosotros pudimos verificarlo, programas de prevención que se dieron en la anterior administración, cuando se intervenía en las escuelas, ¿no? Se interviene en las escuelas y muchas veces a partir de ese ámbito se van jalando a las familias. Esto es muy importante porque llegar directamente con las familias es complicado, ¿no? Sobre todo estas familias de riesgo, donde hay violencia, donde hay pues una tensión muy importante. Uno, porque pues obviamente las familias muchas veces naturalizan esto, lo normalizan, o en otras ocasiones pueden estar como muy atentos y tener esta resistencia, dado que se puede denunciar, pueden entrar en problemas legales. Entonces, trabajar con familias es muy complicado. Por eso es que les digo yo, por un lado puede ser a través del sistema penitenciario con las familias de las personas privadas de su libertad, o por otro lado también se puede trabajar con las familias a través del sistema educativo, haciendo prevención con las niñas y los niños, y bueno, tratar de jalar a las madres, que valga decir, es muy difícil que participen, ¿no? Desafortunadamente las familias pues muchas veces se lavan las manos y solo dicen, bueno, es problema de la escuela, es problema de los maestros, es problema de los directores, pero me parece que ahí pues de entrada la criminología tendría eh, que empezar a difundir, ¿no? La importancia de las familias. Cada vez hoy somos más conscientes eh, y lo veo, bueno, ahora como con experiencia de que voy a ser padre. Eh, Antes en las familias de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues se tenía como un concepto muy dado, no había mucho vínculo cuando se iba a un bebé, con los primeros meses de gestación, con los primeros años, y cada vez la investigación de las ciencias sociales, la investigación de la psicología, de trabajo social, pues han visibilizado la importancia que tiene para el desarrollo de la persona estos primeros momentos, ¿no? En la gestación, los primeros años de vida, cómo ahora pues hay todo un mercado, ¿no? Respecto a los bebés, o sea, hay una mayor conciencia de la importancia de estos procesos de crianza. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no es homogéneo, hay muchas familias que todavía carecen de esa información. Sabemos que hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos un gran fenómeno de embarazo adolescente, muchas veces pues también puede dar la probabilidad de violencia, ¿no? Es un tema que en años van a ver ustedes, va a explotar. Hay que investigar, ¿no? Cómo se están dando estos modelos de crianza en los padres adolescentes. Pero sin duda puede ser, ¿no? El sistema penitenciario o los centros educativos para trabajar con las familias, dado que no es muy común que ellos acepten participar, ¿no? Y sobre todo cuando saben, aunque digo, saben entre comillas, que tienen un problema, ¿no? Con algún miembro de la familia. Hola, muy interesante el tema de la familia, pero a personas privadas de su libertad, estos refieren maltrato por parte del padre o madre, abandono de los mismos con familiares y crecen con resentimiento. Sí, en efecto,
Aunque, miren, nosotros hicimos un ejercicio, digo, no deja de ser estadístico, aparte de las entrevistas, pero si nosotros, por ejemplo, observamos las encuestas, la EMPOL, ¿no? Que tiene el INEGI, que es muy importante, se las recomiendo que la revisen. Es una encuesta a personas privadas de su libertad que se dio, si no mal recuerdo, en 2018, y ahí podemos observar que, por ejemplo, 7 de cada 10 que están sentenciados vivieron con padre y madre, ¿no? Entonces, esto rompe con este factor de riesgo que muchas veces como criminólogas y como criminólogos damos por sentado, ¿no? 7 de cada 10 vivieron con sus padres y madres, o sea, provienen de un, eh, de un núcleo familiar, ¿no? De una familia nuclear. Eh, Nos da estadísticas del maltrato que sufrieron por parte de sus padres. Y digo, independientemente de lo que nos comenta Sol, en la estadística se muestra que prácticamente son 4 de cada 10 los que sufrieron maltrato por su padre o por su madre. Digo, independientemente del comentario y también de lo que nosotros podemos verificar con las historias de vida, ¿no? Por eso, en un principio, no hay que dejar de lado que son estadísticas. Por eso es muy importante. La estadística te puede dar muchos datos, pero al ser tan amplia, al ser tan extensa, muchos actores participantes, es posible que también pues se pierdan como los detalles, como las especificidades que tienen que ser complementadas con trabajo cualitativo, con una entrevista mucho más a profundidad, pero no deja de ser sorprendente en la EMPOL, del INEGI, nos digan que de 7 de cada 10 vengan de familias nucleares y que prácticamente 4 de cada 10 hayan sufrido maltrato por parte de los padres o las madres, porque eso rompe con lo que estamos hablando, ¿no? Y con lo que la criminología históricamente ha puesto sobre la mesa de que las familias y la desintegración familiar y la falta de valores. Vuelvo a decir, ¿no? Hay que tener cautela, hay que tener mucho cuidado. No son causas, no son factores universales, sino son más bien por cada caso. ¿Cómo se pueden combinar la psicología social y la psicología clínica para una estrategia de intervención con las familias en el ejercicio de las funciones parentales? Y cada vez esto se hace mucho más patente, ¿no? Como les comentaba, la criminología eh, antes pretendió dominar el discurso y las prácticas sobre la cuestión criminal. Hoy, desafortunadamente, la criminología, por estas discusiones y por esta pasividad, pues ha sido relegada por otro tipo de saberes, por otro tipo de disciplinas como la psicología, el trabajo social, como la economía, como los médicos que también le han entrado a hablar sobre las epidemias que representa la violencia y la delincuencia, pero sin duda cada vez somos más conscientes de eso, ¿no? Ya no es posible ver el problema desde una disciplina o desde una ciencia o desde una perspectiva o desde un paradigma. Es necesario, es fundamental, es urgente que haya una combinación de saberes, que haya una transdisciplina, ¿no? Algunos de ustedes sabrán o habrán escuchado este término de la transdisciplina, principalmente desde la convención de Humboldtiana en los años 90. Se habla desde las ciencias sociales la necesidad de pasar ya de un conocimiento multidisciplinario e interdisciplinario a un conocimiento transdisciplinario, es decir, donde se rompan las fronteras, donde se rompan las barreras epistemológicas y entonces conocer y se puedan explicar los fenómenos complejos a partir de una intervención compleja. Entonces, obviamente la criminología tiene que combinarse con la psicología, con el trabajo social, con pedagogía, con un montón de cosas, porque los problemas son complejos y entonces las respuestas deben de ser complejas. Por eso ahora lo comentaremos el miércoles cuando hable sobre prevención social de la violencia y de la delincuencia, las respuestas multiagenciales o pluriactoriales, que son conceptos que se están manejando hoy día para mostrar la complejidad que deben de tener las respuestas. Eh, Como ustedes saben, históricamente dentro de la visión se ha hablado, antes era el COC, ¿no? CUDT, DUDT,
aunque también habrá que esperar con las nuevas legislaciones a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí era un ejercicio muy importante de interdisciplina, donde participaba el psicólogo, participaba el criminólogo, participaba el custodio, incluso el pedagogo, el médico, el psiquiatra, el trabajador social, para precisamente pues generar una opinión mucho más integral, mucho más compleja de los casos de las personas privadas de su libertad, ya sea en cuanto a su tratamiento, a su pronóstico, algún beneficio preliberacional, en fin. Obviamente ahora, como les decía, se trata ya no solo de aplicar la interdisciplina, sino la transdisciplina eh, para con estas barreras, ¿no? Porque sigue habiendo, incluso en la interdisciplina, si bien es cierto, se habla de que es una yuxtaposición, ¿no? De saberes, hay una suma de saberes para comprender de manera mucho profunda el problema, pero sigue existiendo entre ellas una barrera, ¿no? Epistemológica que al final de cuentas que diga la psicología, tengo el conocimiento mucho más claro, la psicológica es la que más influye para que el sujeto delinca y entonces aparezca la psiquiatría y diga que no, que más bien es la psiquiatría y diga la sociología o el trabajador social que más bien es el trabajo social o la perspectiva social. O sea, hay una guerra de egos, lo que quiero decir, y en la transdisciplina más bien se estas barreras para entonces crear nuevos saberes, ¿no? Como por ejemplo la sociología política o la psicología social, que son ejemplos de se han fusionado los saberes para pues generar explicaciones, comprensiones mucho más complejas de las situaciones problemáticas. Entonces, pero sin duda creo yo que la Ley Nacional de Ejecución Penal pues es un buen panorama, ¿no? Algunos errores, algunas cuestiones como cualquier legislación, pero es un buen punto de partida para comenzar a dar otro tipo de intervenciones para lograr la reinserción social a través de las familias, a través de la comunidad. Sabemos desde las buenas prácticas a nivel internacional que la reinserción social se logra fuera de prisión, no dentro de prisión. Entonces eso nos exige trabajar mucho con las comunidades, trabajar con las familias fuera, para que cuando el sujeto cumpla su pena y salga a la realidad social, pues pueda tener esos vínculos, esos lazos que pues sostengan, prevengan la reincidencia. Un gusto saludarte y aprender de ti. Saludos, Patricia. ¿Cómo visualizas la violencia y sus tipos durante el confinamiento y el impacto de la incertidumbre, el miedo en la familia, en el sistema penitenciario? Pues sin duda lo hemos comentado, el confinamiento, esta estrategia nacional o esta emergencia nacional ante el COVID-19, pues sin duda va a modificar en gran medida la violencia y la delincuencia, los actores, las prácticas, los tipos, los modus operandi. Así ocurrió en 2009, si ustedes recordarán, en 2009 se dio la influenza y en efecto, estadísticamente pudimos observar que entre marzo, abril, mayo, se modificaron ciertas prácticas como el robo a transporte público, el robo a transeúnte, el robo a negocios, violencia familiar, los homicidios. Obviamente ahora con lo del COVID-19, que es mucho más fuerte, mucho más extenso, mucho más profundo que la influenza, pues se espera no solamente que aumenten los delitos y las violencias en particular, sino que también aumenten los factores, ¿no? Me refiero al desempleo, me refiero a la pobreza, a la desigualdad social, a la falta de educación, a tener sistemas mucho más deficientes en términos de educación, en términos de trabajo. Eh, Va a haber obviamente también una profundización en los delitos cibernéticos, en los suicidios, en el tema de las adicciones. O sea, verdaderamente estamos ante un panorama, digo, no quisiera ser muy pesimista, pero bastante sombrío, ¿no? Ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace un par de días, las consecuencias van a ser peores que la crisis del 29, de que Gran Depresión. Quienes han investigado un poco sabrán que esta depresión ocurrida en 1929, después de la Primera Guerra Mundial y de varias estrategias que hicieron los bancos en Estados Unidos, pues se produjo, se tradujo en
de desempleos, en millones de pobres, en una situación que prácticamente tardó 10 años para que se estabilizara en todo el mundo, ¿no? Entonces, sin duda, los criminólogos y las criminólogas tenemos que estar muy atentos, las comunidades, porque pues se vienen tiempos, están ya tiempos difíciles, ¿no? Que van a repercutir sin duda en la violencia y la delincuencia. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda que podamos abordar en cuanto al tema que nos convoca o que nos convocó hoy sobre hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia hacia una criminología relacional. El día miércoles les invito también a eh, este mismo canal, esta misma página. Hablaremos ahora de la prevención del delito, sobre el concepto, sobre sus tipos de prevención, el cómo se ha desarrollado en nuestro país, la legislación, las políticas públicas, unas experiencias personales que he tenido, sobre todo en el marco del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, donde hemos implementado y evaluado diferentes programas de prevención en el Estado de México. Entonces también contaremos un poco nuestra experiencia. Entonces no dejen de seguirnos, quien le interese la del delito, ¿no? El día miércoles, probablemente sea a la 1 de la tarde, regresemos al horario habitual de las sesiones virtuales, de los diálogos interactivos. No sé si tenga alguna pregunta. ¿Cuántas personas tenemos? 23 silenciosos o 23. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, que quiera participar. El tema es hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia hacia una criminología relacional. Mientras no se lleven a cabo buenos programas en los reclusorios, las personas privadas de su libertad no van a tener una buena reinserción social. Sí, o sea, digo, el sistema penitenciario, pues, los últimos eslabones, como ustedes saben, del sistema y del sistema penal, ¿no? Es el último eslabón, el eslabón más olvidado, el eslabón más, pues, con mayores repercusiones negativas, ¿no? Si nosotros les recomiendo mucho, miren los diagnósticos nacionales que hace Revisión Penitenciaria o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues mirarán las condiciones prevalecientes en cada uno de los casi 500, 400 y cacho centros penitenciarios que tenemos en nuestro país. Como lo dirá Luis Carranza, ¿no? Un criminólogo muy importante penitenciario a nivel Latinoamérica. En México, condenarte a una pena privativa de la libertad, pues es prácticamente condenarte a una pena de muerte, ¿no? Y no por las penas excesivas, sino por las condiciones prevalecientes que hay en los penitenciarios. Entonces, ahora tenemos un gran reto con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene muchas críticas, ¿no? Desafortunadamente, una de las principales es que deja de lado a la criminología, deja de lado al tratamiento, que es muy garantista, que defiende mucho los derechos humanos y en consecuencia a los delincuentes. Como lo decía yo en otros foros, ¿no? Si realmente queremos resolver esta situación de la violencia y la delincuencia, lo que tenemos que hacer son cosas que no hemos hecho. O sea, todo lo que venimos haciendo desde hace una década, 2 décadas, porque también habrá que decirlo, México, en términos de políticas públicas frente a la violencia y la delincuencia, pues está en pañales. Si nosotros vemos que hasta 1995, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad, ¿no? Cuando se empiezan a generar políticas públicas, se crea el primer Programa Nacional de Seguridad, también aquí en la Ciudad de México en los años 90. O sea, tenemos prácticamente 20 años de experiencia, ¿no? Mucho mal aprovechados desafortunadamente, porque pues seguimos pensando en que la cárcel, en que las penas, en que el derecho penal, en que las policías, en que las patrullas van a resolver un problema social como es la violencia y la delincuencia. Entonces, dice que en ese sentido,
la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues por lo menos plantea otro tipo de escenarios, ¿no? A lo mejor reales, pero que habrá que apoyar y habrá que generar cambios en ese sentido, ¿no? Uno de los más importantes cambios, imagínense, es que la Ley Nacional de Ejecución Penal acepta, reconoce que el Estado ha fallado y que la pena supone una restitución de los derechos de las personas que cometieron delitos. Ese es un cambio fundamental, ¿no? Porque la institución conoce que ha fallado y que entonces la pena tiene que ser un, sí, un castigo, pero también una, un espacio, ¿no? Una oportunidad donde se pueden restituir los derechos. E incluso en la propia ley se habla de que la reinserción social se logra cuando el sujeto privado de su libertad cumple su pena. Eso es también bastante importante, ¿no? Porque antes decíamos que el sujeto se va a reinsertar o salga bien en sus estudios clínico-criminológicos, ¿no? En los estudios clínico-criminológicos. Eh, Desafortunadamente la criminología positivista, digo, no deja de ser importante, pero muchas veces se ha excedido, muchas veces pues no ha generado lo que se espera de ella, ¿no? Y en ese sentido, desafortunadamente, desde el 2008, cuando se vino el cambio, la Suprema Corte lo dijo, estos estudios clínico-criminológicos que estigmatizan, que clasifican, pues son contrarios al derecho penal de acto que tiene nuestro país y al garantismo penal. Entonces, criminólogos, bye, ¿no? De las prisiones. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Necesitamos esperar, así como la reforma de justicia en 2008 tuvo 6 años, 8 años, perdón, de vacatio legis, también esta Ley Nacional de Ejecución Penal tiene, si no mal recuerdo, 4 años, en los cuales los estados tienen que adecuar sus propias legislaciones, sus propias estructuras, y esperemos que pues los criminólogos sigan estando presentes. Pero ya no va a ser a través de estudios clínico-criminológicos, ¿no? De identificar que si no estuvo tu padre, si no estuvo tu mamá, si no, si hubo desintegración familiar, pues por eso eres delincuente. O sea, eso tiene que cambiar. Los estudios clínicos, la conformación de los estudios clínicos también tiene que actualizarse, tiene que abrir los ojos y observar que hay un montón de tipos de familias y que hay un montón de otro tipo de factores. Entonces, sin duda, los reclusorios, los centros penitenciarios, ¿no? Pues tienen un reto que es mayúsculo, ¿no? Y como les decía, las buenas prácticas nos dicen que la reinserción principalmente ocurre cuando hay un trabajo en conjunto, no solamente dentro de los centros penitenciarios, sino principalmente fuera de los centros penitenciarios. Entonces ahora, por ejemplo, con la reforma, ustedes saben muy bien, a los jueces de ejecución de sentencias, que son los que principalmente van a seguir, van a vigilar el comportamiento de la liberada, ¿no? Eso es muy importante, esa figura si no funciona, difícilmente se van a lograr estos casos de reinserción social exitosos. En los centros penitenciarios tienes que pagar para seguir viviendo, en caso contrario, es muy mal. Sí, los centros penitenciarios, ahí hay una discusión, ¿no? Algunos autores dicen que los centros penitenciarios son una realidad diferente a la sociedad. Y hay otros autores que dicen que los centros penitenciarios reflejan lo que se vive afuera. Entonces, afuera, pues también hay una desigualdad social y por lo tanto también dentro de los centros penitenciarios hay también una desigualdad social. Si tienes dinero, si tienes económicamente hablando, ¿no? Cierta posibilidad, pues la pasarás muy bien, ¿no? En cambio, las personas que difícilmente tienen educación o alcanzan esos beneficios económicos, pues la pasan muy mal, ¿no? E incluso en términos no solo de violencia o de criminalidad, sino de beneficios institucionales, ¿no? Los que tienen dinero pueden pagar para que entren a un equipo de fútbol, en la parte del deporte, o pueden pagar para que entren a un cierto oficio, o que no vayan al oficio, pero le sigan contando como si estuviese ahí. O sea, el dinero, el capital, eh, repito, como afuera, también dentro, repercute mucho en cómo se va a vivir la prisión, ¿no? No es lo mismo una persona que difícilmente, pues, una posibilidad de salario mínimo, ¿no? O fuera, a otra persona que tiene una posición económicamente mucho más activa, ¿no? Entonces, como les decía, Luis,
condenarte a prisión en México es como condenarte a una pena de muerte. Actualmente se visualiza mucha pasividad y apatía por parte de las familias y comunidades ante la violencia. Sí, Denis, lo que les comentaba, ¿no? La familia desafortunadamente no participa activamente en las estrategias. Nosotros lo vivimos cuando estamos trabajando en el YECRIM, en varias partes del Estado de México. Hicimos mucha intervención dentro de los centros educativos, mucha apatía por parte de los padres para vincularse, ¿no? A las que estábamos realizando con los hijos. Tenían tiempo porque no les interesaba. Entonces ahí hay que pues generar o pensar otro tipo de estrategias, otro tipo de acciones que puedan ayudar, ¿no? Y que puedan ser eficaces. Sin duda, hoy más que nunca nos damos cuenta de la importancia de este tipo de instituciones, ¿no? O sea, como les decía, históricamente la familia o la importancia del papel de la familia ha cambiado. Antes era muy fuerte en las comunidades premodernas y desde que a la modernidad, siglo XV, siglo XVIII, ¿no? Dependiendo de los autores, la familia ha perdido poder. Pero hoy, por ejemplo, ante esta situación del COVID-19, de la sana distancia, del replegamiento, del confinamiento, pues nos damos cuenta que al final el mercado ni el Estado, sino que es la familia, que es la comunidad la que verdaderamente puede salvar, ¿no? La situación, la responsabilidad individual, eh, de quien puede, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo, el confinamiento y el COVID no le pega parejo a todos, como decían por ahí en una publicación, no es que todos estemos en el mismo barco, ¿no? Hay algunos que están en lanchas, hay algunos que van sin ninguna protección, otros se están ahogando, en fin, ¿no? Y eso, pues, como les decía, también se visualiza y qué bueno que se visualice la desigualdad social, qué malo que sea en este tipo de contextos como la pandemia, ¿no? Pero desafortunadamente sí hay mucha apatía, ¿no? Y es una apatía, no, yo no diría propia de las familias o que es culpables los papás de no vincularse, sino que también tiene que ver con toda esta historia de cómo hemos en parte de las decisiones, ¿no? Por eso les decía, la familia ha perdido poder, pero no porque la familia haya querido, sino también porque pues no le ha quedado de otra. Entonces hay que complejizar, ¿no? Que la familia no participa. Las personas, dice, si no extorsionan a tu familia, las personas privadas de la libertad son solo un botín. Sí, desafortunadamente la cuestión penitenciaria es bastante compleja, ¿no? Es uno de los ámbitos más difíciles. Eh, sin, pues el escenario más importante, ¿no? De la criminología es como lo he dicho yo en alguna publicación, es como su iglesia, criminólogo, los centros penitenciarios, ahí surge la criminología y ahí gran parte se ha desarrollado, ¿no? Las teorías criminológicas, pero cada vez nos damos cuenta que la prisión pues no funciona como tal, ¿no? O funciona, ¿no? Porque ahí depende mucho de la perspectiva que tengamos. Si decimos, no, la prisión tiene como finalidad justicia, reinserción, neutralizar a los delincuentes para que no delincan. Bueno, desde esa perspectiva no está funcionando, pero si decimos de la mano de Foucault y de la criminología crítica que el objetivo de la prisión es generar un control social, es hacer creer a las personas que los delincuentes están controlados, pero que verdaderamente están afuera, pues en ese sentido la prisión ha logrado sus objetivos, ¿no? En tanto que al Estado no le interesa reinserción, no le interesa disminuir delitos, sino más bien seguir controlando socialmente y políticamente. Entonces ahí depende mucho, ¿no? De cómo los penitenciarios se vislumbren. Sobre todo porque estos temas y estos problemas no son nuevos. Si ustedes compran y abren el libro de El estado de las prisiones en Gales e Inglaterra, de John Howard, 1500 y cacho, 1600, se darán cuenta que lo mismo que ocurre hoy en las prisiones mexicanas, en estas prisiones hace 500 años, sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, insalubridad. Entonces, que alguien me explique cómo desde hace 500 años seguimos pensando que la prisión debe ser distinta, ¿no?
eso es que estos análisis críticos dicen, pues es que más bien la prisión está para otra cosa, no para generar reinserción. Maestro, ¿usted qué opina sobre la relación que existe entre la pandemia y la teoría de la familia que maneja Engels? Bueno, sí, hay. Muchas gracias, César. Esta pregunta es muy importante, ¿no? Eh, el libro, ¿no? Del origen de la familia y la propiedad privada que escribe eh, y Marx, ¿no? Porque como ustedes saben hay una discusión sobre si Engels escribió ese libro, si Engels solo financiaba a Marx, en fin, ¿no? Pero desde esa perspectiva marxista, vamos a poner así, el libro de la familia y la propiedad privada es muy importante, rompe con los análisis tradicionales que se venían haciendo sobre la familia como una institución básica, ¿no? De la sociedad, como pensar que el matrimonio era uno de las metas de la sociedad y era algo prácticamente natural. En Marx nos van a decir más bien en este libro que la familia pues no es otra cosa más que un producto capitalista, ¿no? Y para mantener las relaciones de poder, para mantener las relaciones de producción. Y entonces quebraja todo ese sexismo y esa naturalidad de lo que representa la familia. Sin duda es muy importante, pero yo creo que como analistas sociales, pues tenemos que huir siempre de esos determinismos. Es decir, no hay que pensar a la familia como una institución de Estado, ¿no? Es decir, creo yo que es bastante arriesgado pensar que la familia es un reflejo del Estado y es un control social férreo y todo lo que se plantea ya tiene que ver con eso. O por el contrario, pensar que la familia es la institución nuclear, básica, celular, ¿no? Natural. Creo que más bien hay que tener un punto medio, ¿no? Porque recuerden ustedes que las estructuras son muy importantes, pero las estructuras también por los filtros de las personas y las personas muchas veces deciden no tomar como hechos esas estructuras. ¿A qué me refiero? ¿No? Y lo ponía también un ejemplo en las anteriores sesiones, la pobreza o la desigualdad social como un factor, ¿no? De la violencia y la delincuencia. Pero hoy se sabe más bien que existen dos desigualdades, ¿no? Lo decía Jock Jung, la desigualdad absoluta y la desigualdad relativa. La absoluta, pues sí, tiene que ver con hechos fácticos, donde la familia no puede alcanzar ese bienestar, no le alcanza para la canasta básica, su salario es mínimo, pero la desigualdad relativa es más bien cómo ellos se enfrentan a la situación, cómo ellos se sienten, cómo ellos piensan y se ven a sí mismos en ese contexto. Entonces, las estructuras de opresión y el estado criminal pueden existir, pero eso no quiere decir que sea por así decirlo, una relación directa, sino que también el sujeto crea esas estructuras, las modifica. Uh-huh. Entonces, creo yo que sin duda en su momento este libro, Origen de la Familia y la Propiedad Privada, fue fundamental para el marxismo, para muchas teorías y para muchas denuncias, pero hoy en día se ha modificado tanto, estos conceptos no son estáticos, ¿no? En las ciencias sociales, al estar en la realidad, se modifican, se tergiversan, se contradicen, eso es un poco por lo cual es complejo su abordaje desde la criminología no ideológica, ¿no? Ni positivista ni crítica, sino más bien una postura académica, una postura pues lo más objetiva posible, ¿no? Sabemos que el objetivismo no es total, pero digo, en ese sentido, me parece que no vamos a hablar de la familia como solo un control social o tampoco como la familia como algo natural, ¿no? Sino hay fuerzas que han creado una tercera alternativa, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, la pandemia y la teoría de la familia que maneja, pues si nos va a esa teoría en particular, pues hablaríamos de que, digo, y ustedes lo han visto, lo han escuchado de parte de muchos filósofos, que esta pandemia ha sido deliberada, ha sido intencional por parte de algunas potencias económicas para generar un nuevo orden mundial, ¿no? Y en ese sentido, pues modificar
el cómo se vive, el cómo se consume, el cómo se socializa, y eso también está en las instituciones, en las unidades de socialización. ¿Mm? Entonces, ahí habría que pensar el cómo relaciona esta parte de la pandemia, que digo, supongamos que es un control social, es una forma de exterminio de ciertas poblaciones, de, de dar pie a esa reestructura del nuevo orden mundial, ¿no? Y la familia como una institución que se dedica principalmente a mantener las relaciones de producción. ¿Cómo se llama el libro? El libro que estamos comentando es Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, historias de jóvenes transgresores de la ley, que es Instituto Nacional de Ciencias Penales, del maestro Daniel Kunjama y un servidor, 2008, si no mal recuerdo. Sí, Carlos, bueno, el libro es El origen de la familia y la propiedad privada, de Engels, que les digo fundamental en su momento porque rompió con esas lógicas tradicionales de cómo abordar la familia, ¿no? Eh, Entre otros clásicos que hablaban de que la familia era la institución más importante, que era algo natural, y más bien lo que prueba Engels, ¿no? A través de muchos datos, muchos argumentos sólidos, es que la familia, pues al final de cuentas es una institución para proteger y mantener el orden social, el status quo, sobre todo a partir de las herencias, a partir del matrimonio, a partir de un montón de simbolismos a través de los cuales se mantiene esos roles de producción, relaciones de producción. Pero repito, o sea, pensar que después de 200 años sigue igual, o sea, volvemos a lo mismo, los conceptos pues van cambiando, van modificando, la realidad también van infiriendo sobre ellos, manipulando. Por eso es tan difícil las ciencias sociales, ¿no? Tecnología, por eso comentaba yo, pues no existe teoría general del delito. En su momento el positivismo creyó esa teoría general y decir que todos los delincuentes estaban locos y todos los delincuentes eh, tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Y después vino la criminología positivista sociológica a decirnos, no, que todos viven en la desigualdad, en la pobreza, y así cada una de las teorías, cada uno de los autores aprendió a tener la verdad absoluta y decir, tengo aquí ya la teoría general de por qué delinquen todas las personas. Hoy sabemos, por el contrario, que no, que son más bien factores específicos, dinámicos, contradictorios entre sí, que tienen que ver no solamente con la cuestión absoluta, sino también la relativa, con simbolismo que le da la persona, es decir, la cuestión intersubjetiva, ¿no? Entonces, cada vez se complica mucho más, ¿no? Y los criminólogos no podemos ser ajenos a eso. Desafortunadamente, precisamente hemos sido ajenos, ¿no? La criminología se ha convertido en un conocimiento de, ¿cómo decirlo? Un conocimiento de rutina, ¿no? De redes sociales. Entonces todo el mundo ya es criminólogo porque, pues yo digo que es la familia y los valores y la desintegración familiar y la pobreza, un montón de tonterías, ¿no? Que tú te das cuenta, pues haces entrevistas cuando vas a barrios, cuando reconstruyes historias de vida y empiezas a complejizar, ¿no? Empiezas a complejizar. Desafortunadamente la criminología hoy se ha convertido en un lugar común y mucho de eso, pues las personas y los corporativos que pues han monopolizado el discurso y las prácticas criminológicas y que solamente tienen un interés económico, ¿no? No de sumar, no de incrementar el conocimiento, no de discutir el conocimiento, sino de simplemente verlo. Entonces, una especie de lugar común, ¿no? De opiniones, de conocimiento ordinario, que es atractivo a su vez a los políticos, ¿no?
Por eso es que vemos que a pesar de estas deficiencias en muchos sectores, pues siguen siendo contados y implementan políticas públicas pero bueno, entonces el libro es el origen de la familia y la propiedad privada de Engels. Es un libro muy importante que citamos incluso también en la obra que comentamos, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, otra cuestión que quiera decir sobre el foro, ¿no? Sobre este diálogo interactivo. Si no, como les decía, pues los espero a todas y todos el día miércoles a esta cuarta sesión de la primera temporada, la cual va a versar sobre prevención del delito. Entonces, si ya no hay más, les agradezco mucho su tiempo, su interés, su participación. Espero que les sea de utilidad y todas y todos pongamos nuestro granito de arena ante estos problemas que, como les dije al principio, pues no son pasajeros, desafortunadamente son históricos, están presentes y no el COVID, pues seguir ahí y hay que discutir, hay que tratar de disminuirlos, ¿no? Entonces, les agradezco a todos, tengan un una buena tarde, una buena noche y nos vemos el día miércoles 15 de abril. Hasta luego.